Gracias, hermana Loti, por la presentación. Eh, no puedo activar mi cámara porque tengo un problema con esta computadora de casa. No sé por qué es que su cámara no se activa. Y con la otra pequeña que tengo, bueno, es tan pequeña que es un problema también, aún no la sé manejar muy bien, así que van a poder escuchar mi voz. Espero que sí puedan escuchar claramente, ¿ya? Y vamos a tratar en esta noche este tema que tiene que ver con la comunicación afectiva y efectiva. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Seguramente pueden ver en sus pantallas, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno. Vamos a entonces, para tratar este tema, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar, hermanos, ¿ya? Señor, queremos agradecerte porque permites que podamos unirnos a través de esta plataforma. También, Señor, estos medios han sido, Señor, creados, Señor, por personas que quizás no todos, Señor, eran creyentes, pero tú nunca has dejado, Señor, de tener pleno control sobre todo lo que ocurre, Señor, en el mundo. Y hoy, Señor, podemos utilizar los creyentes para unirnos y meditar juntos, Señor, en el consejo de tu palabra. Te ruego, por favor, tú ayúdanos, Señor, en esta tarea, Señor. Ayúdanos como padres. Aunque no tenemos un manual, Señor, que recibimos cada uno de nosotros cuando llegamos a ser papás, sí tenemos tu consejo, tenemos el consejo de tu palabra, Señor, donde tú nos das principios, nos enseñas a través de los eventos que van ocurriendo, a través de la historia, a través de una familia, de una nación, de una pareja. Señor, tu consejo llega algunas veces a través de lo que otros están experimentando y otras veces nos llega, Señor, de una manera tan directa como mandatos. Ayúdanos siempre a tener claridad en cuanto a tu palabra, Señor. Y ayúdanos como papás. Necesitamos toda la sabiduría, Señor, para tratar cada situación que enfrentamos, Señor, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación efectiva y afectiva. La comunicación, algo que nosotros tenemos que recordar, es que no es simplemente un intercambio de información, ¿no? Porque eh, en comunicación siempre nos están hablando de que hay un emisor y un receptor y hay un mensaje. Entonces, pareciera que simplemente fuera un intercambio de información. Sin embargo, cuando hablamos de una comunicación afectiva y efectiva, estamos hablando, ¿no?, de un intercambio de información, pero relacionado con el corazón, con lo que sentimos. Por eso es tan importante en comunicación, antes de corregir, necesitamos escucharnos. Y saben, Dios es el mejor ejemplo de esto. Quiero que por favor puedas abrir tu Biblia y podamos ver justamente en lo que está ocurriendo, en este evento que ha ocurrido, cómo Dios trata con nosotros como un padre amoroso, trata con su creación, con su criatura,
Y ahí nosotros podemos encontrar principios que nos pueden ayudar a tener una buena comunicación, ¿no? Por favor, podrías abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 hacia adelante, vamos a leer, ¿ya? Si tienes tu Biblia ya abierto, sabemos nosotros que todo lo que va a ocurrir adelante, ¿no? De lo que Dios va a contarnos en la historia adelante, tiene siempre su raíz en el principio. Jesús siempre nos lleva al principio para ver el diseño original y cómo es que el pecado ha quebrantado este diseño original. En la historia de Génesis nos encontramos en un evento donde Adán y Eva han pecado contra Dios, ¿no? Y ellos han comido del fruto que Dios les había dicho con mucha claridad que ellos no deberían comer. Y ellos entonces, una vez que han comido, ¿no? Ellos han quebrantado el mandamiento de Dios, han quebrantado el pacto que Dios había establecido con ellos, porque eso es lo que Dios hace en un pacto, establece, ¿no? El fundamento del pacto, pero también establece sanciones, ¿no? Les dice que si ellos comen de este fruto que Él ha prohibido, entonces ellos morirán, no establece sanciones, pero ellos, en lugar de escuchar a Dios, ellos deciden escuchar a la serpiente. Algo que nosotros tenemos que reconocer es que la comunicación no ha sido una invención humana, no se ha producido, no en una relación entre seres humanos y los seres humanos hemos encontrado la manera de comunicarnos y hemos tenido que crear una manera de hacerlo. No es así. Dios, desde un principio, Dios nos habla y nosotros podemos entender a Dios. Eso es lo que vemos con Adán y Eva. Dios les da instrucciones que ellos pueden entender muy claramente estas instrucciones. Dios es claro en cuanto a esto, ¿no? Ahora, ellos han pecado contra Dios. ¿Cómo Dios va a tratar con ellos? Ellos han quebrantado claramente lo que Dios les ha dicho. ¿Cómo es que Dios va a tratar con ellos? ¿No? La manera como Dios va a tratar en Génesis 3 con Adán y Eva nos da, como les decía, algunos principios que nos ayudan en la comunicación. Dice los versículos 8 para adelante, en la pantalla está el versículo 8, pero quiero leer desde el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ellos han pecado contra Dios. Dios claramente les había dicho lo que no deberían hacer. Ellos han entendido esto, no es que ellos no han entendido. Ellos han entendido lo que Dios les ha dicho, lo que Dios ha marcado, ellos han entendido. Pero ellos deciden escuchar otro consejo, otro comunicador aparece en el Edén. Este es la serpiente antigua, es Satanás que ha tomado a la serpiente y a través de la serpiente entonces se presenta y ellos han escuchado, ¿no? Ahora, ¿cómo Dios va a tratar, como les decía, ahora con ellos? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová. Dios habló. Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, algo que nosotros vemos claramente es que Dios se acerca, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Voy a resumir los principios, pero quiero que notes aquí, ellos se esconden. Entonces Dios va a ellos y Dios les hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? Ahora, Dios, ¿acaso no sabe dónde están ellos? ¿Acaso Dios no conoce todo y que nada le es oculto a Dios? Pero Dios hace una serie de preguntas, ¿no? Justamente porque Él está acercándose al hombre que ha quebrantado el mandato de Dios. ¿Dónde estás tú? Dios ha hablado. Dice el versículo 11, ¿no? Dice, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sigue hablando, ¿no? Y hasta ahora Dios ha hecho una, dos, tres preguntas. Hasta ahora Dios ha hecho. El versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dice, vuelve a hablar Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, les decía que Dios, la manera como Él se está acercando, como Él se está comunicando con la criatura, ¿no? Nos puede ayudar a nosotros a tener algunos principios que deben ayudarnos en una comunicación. Hasta ahora Dios ha hecho cuatro preguntas. ¿Por qué Dios hace estas preguntas? ¿No? Esto nos lleva a considerar, como les decía, justamente principios. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Dios, ¿no? Que sabe perfectamente lo que ha ocurrido, sin embargo, Él hace preguntas. ¿Por qué hace estas preguntas? ¿No? Les decía, vamos a ver estos cuatro principios acerca de la comunicación. Primer principio, Dios se acerca. Dios no espera a que ellos tengan que buscarle a Dios. Ellos se han escondido. Dios al acercarse, no y les hace una pregunta, él está buscando restaurar esta relación. En segundo lugar, no escucha a Dios y luego hace una segunda pregunta que va a exponer el corazón de Adán y Eva. Es decir, lo que va a hacer es mostrarle a Adán y Eva a través de su pregunta, ¿no? Lo que ha pasado. Le ha dicho, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Adán y Eva respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿no? Dios ha escuchado lo que Adán y Eva le ha dicho, ¿no? Dios ha hecho una pregunta, ha empezado la comunicación, Adán y Eva, Adán responde por los dos y él dice, me he escondido porque estaba desnudo y me escondí. Dios ha escuchado perfectamente esto. Y luego Dios, la siguiente pregunta que Dios hace, va a lo profundo del corazón, quiere exponer lo que hay en su corazón. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién te ha enseñado esto?
Y Dios, ¿no? Ah, también le dice, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, ¿lo has hecho? ¿No? Ahora Dios está confrontando con verdad, ¿no? Porque la siguiente pregunta que le va a hacer es, ¿qué es lo que has hecho? Dios no le está tratando de que Adán y Eva, ellos evalúen lo que han hecho, ¿no? Estas preguntas, ¿no? De escuchar y luego hacer preguntas, quieren llevar a Adán y Eva a reconocer lo que ha pasado. Y en cuarto lugar, aunque no están estos versículos, Dios ofrece gracia en el versículo 15, en 3:15, Dios ofrece gracia en medio del castigo. Dios trae gracia, trae restauración, trae una promesa de que, bueno, Adán y Eva que han fallado, va a haber una manera en que ellos van a volver a la comunión con Dios, y es por medio, ¿no? De el hijo, el descendiente de la mujer, ¿no? Dios en esto también trae gracia y restauración. Entonces les decía que esto puede ayudarnos a nosotros en cuanto a la comunicación, ¿no? Estos principios, tomar estos principios para que nosotros tratemos con una comunicación, ¿no? Porque el propósito de la comunicación, ¿no, hermanos? Es no solamente, como les decía, es un intercambio de información, sino es tratar de descubrir lo profundo de las motivaciones del corazón, porque sabemos que hablamos, actuamos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estos principios en nuestra condición de papás? Como papás, va a haber momentos en que nosotros vamos a tener que enfrentar el pecado de nuestros hijos, porque es el pecado de nuestros hijos, es su rebelión, es su desobediencia que rompe nuestra relación con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Si estamos hablando de comunicación entre los padres, ¿cómo vamos a proceder cuando ellos han quebrantado un mandato que nosotros claramente les hemos dado? ¿Recuerdan quienes han participado en el taller que hemos tenido sobre teología de la familia? ¿No? Mi esposa había hablado sobre lo que tenemos que enseñar en cada etapa, ¿no? De la vida, ¿no? No podemos enseñar todas las cosas. Hay cosas puntuales que ellos necesitan recordar. Y dijo, ¿no? Que de 1 año a 5 años, algo que los niños necesitan recordar o aprender más bien es obediencia. Ahora, ¿obediencia en qué? Tenemos que darles algunas reglas claras, ¿no? Que se puedan cumplir, que no sean muchas, que no puedan ellos recordar, ¿no? Sino reglas, 1, 2, 3, 4 reglas, ¿no? Que sean muy claras, que ellos puedan entender y que deben saber que si quebrantan esta regla que hemos establecido, entonces ellos van a recibir un castigo. Con los niños pequeñitos, como con los bebés, nosotros no podemos tener un diálogo con ellos. Con ellos simplemente tenemos que recordar la regla. La regla era que ellos deberían, ¿no? Obedecer a nuestra voz en su tiempo de juego. Ellos deberían obedecer cuando les decimos, ¿no? Ha terminado este tiempo, ahora debes dormir, ¿no? Algo claro, sencillo. Entonces, con ellos no tenemos mucho que hablar cuando son pequeñitos, pero cuando ellos ya pueden responder a nuestras preguntas, entonces necesitamos tratar en comunicación, necesitamos tratar
y utilizar estos principios. Primero, hermanos, el primer principio que debemos recordar en una buena comunicación. Así como Dios se acerca a Adán y Eva, los papás necesitamos acercarnos a nuestros hijos cuando ellos han pecado contra nosotros claramente, ¿no? No podemos pensar que el tiempo va a quitar la rebelión o va a borrar la falta que ellos han cometido. Nosotros tenemos que darnos claramente cuenta cuando ellos han quebrantado un mandato, algo que nosotros hemos establecido y ellos han quebrantado esto, nosotros nos acercamos a ellos. Recuerden, hermanos, Dios ha dado a los padres, ¿no?, el llamado de actuar como agentes en la crianza, ¿no? Entonces, ese es nuestro llamado, ¿no? Nuestro. Y como nuestro llamado, nosotros necesitamos tratar cada rebelión de nuestros hijos. Entonces, nos acercamos a ellos. Como papás, tú debes acercarte a ellos. No debes esperar a que ellos vengan. Probablemente algunos van a venir, pero quien toma la iniciativa en esto, y Dios nos enseña esto, es que nosotros vamos a acercarnos a ellos para hablar sobre este asunto. El comunicarnos con ellos, ¿no? Al acercarnos, ¿no? Y hablar con ellos sobre este tema, evita la disciplina fría y tirana, porque no está bien castigar sin haber antes hablado sobre este asunto. Y para hablar necesitamos acercarnos a ellos y hablar con ellos. Ahora, cuando nos acercamos, no establecemos un monólogo donde yo hago una pregunta que no tiene una respuesta o una pregunta que no va a entender, ¿no? Cuando hablo de un monólogo es como esto, ¿no? José, ¿cómo estás? Bien, ya, estás bien. Y no hemos conversado, solamente hemos respondido puntualmente a ciertas preguntas. Cuando establecemos un diálogo, quiere decir que hablamos un poco más de lo que está ocurriendo. Nosotros les decimos, ¿no? Les hacemos preguntas y ellos deberían respondernos, ¿no? Con detalles y contarnos. Pero a veces nuestro diálogo se resume a, a esto. José, debes hacer esto, aquello y lo otro. Y ellos responden diciéndonos sus deseos. Quiero esto, quiero aquello, necesito aquello. Y nuestro diálogo termina simplemente en esto, nuestra comunicación termina en eso, ¿no? Donde yo digo mis deseos, lo que deben hacer, y ellos expresan sus deseos, pero no tenemos una relación en cuanto a nuestra comunicación. Eso es algo que nosotros debemos romper. Los papás tenemos que acercarnos a ellos. Mira lo que dice Proverbios 18:13, ¿no? Dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Está diciéndonos, ¿no? Que nosotros en el diálogo sería bien necio, ¿no? Que ya nosotros estemos hablando sin antes haber escuchado. La idea de acercarnos a ellos es escuchar, no aplicar directamente el castigo, no directamente ir y juzgar lo que han hecho y juzgarlos como malvados porque han quebrantado una ley. Inclusive, miren, cuando tratamos en la iglesia con personas, en Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
No puedes esperar, por tanto, a que venga a ti para arreglar los problemas o las ofensas, sino que como papá y mamá están llamados a ir a su hijo para tratar este asunto, pero no van para atropellarle en ese momento y castigarle en ese momento, no van directamente a aplicar el castigo, ¿no? Hemos hablado de que es lícito, ¿no? Disciplinarlos con una vara o no sé, con otro objeto, pero que el punto no es maltratarlos, ¿no? Es lícito usar la vara para preservar la autoridad bíblica, pero también es lícito, ¿no? Que, o no es lícito más bien, una comunicación que evita una disciplina fría y tirana y no provee un contexto de comunicación. Eso no está bien, ¿no? Por eso, como les decía en Mateo 18, inclusive la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, bueno, nuestros hijos, en un sentido, en relación a Cristo, también son nuestros hermanos. En relación a Cristo, ¿no? Son también nuestros hermanos, ¿no? Entonces, podemos aplicar lo que dice Mateo 18. Si ellos han pecado contra ti, ve a solas con él y hazle ver tu falta. Eso nos lleva al segundo principio. Escucha y expone el corazón. La comunicación tiene el propósito, hermanos, de primero escuchar y ayudar a la persona a reconocer, ¿no?, su falta. En el caso de nuestros hijos, ¿no?, necesitamos sentarnos con ellos. Voy donde ellos, entonces escucho, ¿no?, lo que él tiene que decirme en cuanto a su falta. Dios va donde Adán y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán obviamente dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, es un diálogo, ¿no? Entonces, vamos donde ellos, ¿no?, para escuchar sus argumentos. Y mientras escuchamos sus argumentos, tenemos que ayudarles a ellos, en base a preguntas, a descubrir la razón principal de sus acciones, por qué han respondido de esa manera, por qué han desobedecido, ¿no? Necesitamos ir a la raíz del problema. A veces, simplemente, nosotros queremos arreglar la conducta externa, es decir, bueno, él no hizo su tarea, ahora, bueno, le castigo y hace su tarea, aunque hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, ahora hace su tarea, acaba su tarea. Y él acaba la tarea, ¿no? 3 de la mañana y de sueño, después de haber sido llamado la atención y tal vez castigado físicamente, acabado la tarea. Pero la pregunta es, él, este joven, este adolescente, ¿no? ¿Has resuelto el problema principal con él? No. ¿Has corregido? No. ¿Ha hecho su tarea? El problema es que no hizo su tarea. Ahora, ha hecho su tarea hasta las 3 de la mañana. Le has obligado, te has sentado con él y le has hecho hacer. Pero eso ha resuelto el problema principal del por qué él no ha hecho su tarea. Por eso, cuando escuchamos, tratamos con preguntas de ayudarle a buscar él mismo, ¿no?, la respuesta a por qué él ha cometido esa falta, por qué ha quebrantado un mandato que nosotros como papás le hemos dado. No es un tiempo para discutir. Si yo levanto la voz y grito, no estoy escuchando, ¿no? Si yo con una actitud de mucha cólera empiezo a preguntarles como solemos hacerlo, ¿ve? ¿Por qué has hecho? ¿Quién te ha dicho? 1000 veces te he dicho que hagas esto, ¿no?
y tienes que hacer tu tarea, tú nunca haces. Yo no le estoy dando oportunidad a responder a las preguntas que le estoy haciendo, solo le estoy llenando de preguntas y no le estoy dando la oportunidad a que él, bueno, cuente qué es lo que ha pasado. Por eso es importante escuchar y nos vamos dando cuenta si al escuchar, si él necesita ayuda para poder descubrir la razón principal de por qué es que él ha desobedecido una orden nuestra. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿no? Y tardo para airarse. Lo que está diciéndonos es, escucha cuidadosamente, ¿no? Una comunicación no afectiva, pero también efectiva, te lleva a escuchar, ¿no? Y al escuchar, nosotros le estamos diciendo, valoro lo que tú tienes que decirme, quiero entender lo que ha pasado, me importa lo que ha ocurrido, entonces quiero saber por qué es que tú has hecho esto. Si él no se da de cuenta, entonces sabiamente con preguntas tenemos que ayudarle a, a que él descubra la razón principal. Dios, eso es lo que hace con Adán y Eva con las preguntas amorosas que Dios hace. Quiere ayudar a que ellos no puedan entender claramente dónde está el problema. Además, escuchar antes de corregir, hermanos, es un acto de humildad cristiana, ¿no? Eso es lo que Santiago está diciendo. Sería muy necio, ¿no? Todo hombre sería necio si no escucha antes. Tenemos que ser prontos para oír, ¿no? Y no necesitamos decir todo lo que sabemos antes sin haber entendido bien el problema. Inclusive nosotros podríamos decir, ¿no? Por esta razón no has hecho tu tarea, eso es lo que quieres decirme, ¿no? Ha faltado esto, eso es lo que quieres decirme. El problema no es solo lo que dice, sino qué es lo que está pasando. A veces les hacemos una pregunta y a veces guardan silencio, ¿no? No quieren hablar. Y eso hace que nos enoje más todavía, ¿no? ¿Les ha pasado, hermanos? Eso nos enoja más todavía, ¿no? Y no estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, por eso, cuando eso ocurre, cuando eh, tu hijo, tú le has preguntado, amorosamente le has preguntado las razones de por qué él no ha obedecido una instrucción tuya y él guarda silencio y no dice nada, tú puedes en ese momento, si no tienes las preguntas correctas para ayudarle a descubrir, quizás es un buen momento para decirle, por favor, eh, siéntate allí, piensa en lo que has hecho. Vamos a hablar de esto. Necesitamos separarnos un momento. Yo necesito orar sobre esto, pero también tú necesitas orar delante del Señor. Así que, por favor, piensa, porque no necesitamos hacer una discusión, una guerra de palabras. No necesitamos llevar a esto. Eso no va a ayudar, pero nosotros necesitamos tratar de entender por qué es lo que está haciendo y qué preguntas podrían ayudarle a descubrir lo que ha pasado. Podríamos preguntar, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué te preocupa realmente de esto? ¿No? No me has obedecido en esto. ¿Sabes por qué no lo has hecho? ¿Qué es lo que ha pasado para que tú no puedas haber cumplido? ¿Acaso no has entendido con claridad lo que te he pedido? ¿No?
En esto de comunicarnos con ellos, hermanos, lo menos que tenemos que hacer es gritar y levantar la voz, imponer nuestra autoridad y llenarle de preguntas que tal vez ni está entendiendo y no le damos oportunidad de responder. Por eso necesitamos escuchar y luego preguntar algunas cosas para ayudar a que pueda sacar lo que hay dentro de su corazón. El tercer principio tiene que ver con confrontar con verdad, ¿no? Claramente, si ha hecho algo que tú le has dicho que no debería hacer, entonces necesitas conversar con él y ayudarle a entender que sus acciones han quebrantado un mandato claramente que tú le has dado. Confrontar con verdad no significa acusarlos o condenarlos o reprobarlos, ¿no? Sino confrontar con verdad tiene un propósito siempre que es redimir a la persona, ayudarle a la otra persona a corregirse, no a corregir lo que ha hecho mal. Pero si la persona se siente atacada, no va a abrir su corazón. Lo único que va a pasar es, va a empezar a defenderse. A veces nosotros utilizamos la verdad para atacar, no para ayudar a corregir a las personas. Por eso es que rápidamente tratamos de corregir, ¿no? Queremos sentirnos correctos, queremos dominar la conversación, no toleramos que ellos nos contradigan, pero cuando confrontamos con la verdad amorosamente, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, cuando dice, hablando la verdad en amor. Cuando traemos la verdad de Dios, no es para apoyar el hecho de que yo estoy en lo correcto y mi hijo está equivocado. No es para atacarlo, no es para tomar una razón para atacarlo y castigarlo y juzgar, no sus acciones. Cuando traigo la verdad, no a la mesa, para decirle que lo que ha hecho no está bien contra Dios ni contra nosotros. Cuando hace algo como mentir, desobedecer, rebelarse, decirles, mira, eso no está bien, Dios no quiere que tú hagas esto, ¿no? Efesios te llama a ti, que es un llamado a ti en todo tiempo como hijo, es obedecernos, porque pues bueno, está bien, ¿no? Entonces, tomar la verdad, hermanos, no es para justificar mis acciones posteriores que le van a llevar a atacar a nuestros hijos. Recuerden, siempre hablamos con la verdad, con mucho amor. El cuarto pilar tiene que ver con ofrecer gracia y restauración. Y el Señor es un modelo de esto, porque Adán y Eva han quebrantado el mandamiento de Dios. Dios podía destruirlos, podía castigarlos, podía echarlos del Edén, del huerto del Edén, sin dirigirles la palabra, sin decirles nada, sin darles esperanza. Dios podía haber hecho esto y hubiera sido justo que Dios haga esto porque ellos han quebrantado lo que Dios les ha dicho. Pero Dios no hace eso con ellos, ¿no? Dios ofrece gracia y restauración en medio de todo de sus preguntas, en medio de ayudarles a ver dónde está el problema, qué es lo que ha pasado. Dios está ayudándoles a ellos, está ofreciéndoles la gracia y la restauración.
La meta de la comunicación, una buena comunicación, no es tener razón. No es esa la meta. La meta es restaurar, es edificar, es ministrar con gracia, es reflejar el carácter de Dios. Somos llamados a responder con mucha gracia. Es entender que también nosotros, ¿no? Somos tan débiles en cuanto a nuestra obediencia a Dios. Por eso Gálatas 6:1 muestra esta perspectiva cuando dice, restáurenles con un espíritu de mansedumbre. Inclusive dice, considerándonos a nosotros mismos, ¿no? Restáurenles con un espíritu de mansedumbre. El propósito de comunicarnos con nuestros hijos como papás, el propósito es ofrecer gracia. Y cuando ofrecemos gracia, estamos ofreciendo el perdón, ¿no? Si ellos han desobedecido una instrucción nuestra, muy claramente les hemos dicho que deben hacer algo y ellos han quebrantado esto, nosotros les ofrecemos la gracia del perdón. Si ellos reconocen que han pecado de esta manera, nuestra respuesta frente a esto es perdón. ¿No? Les damos el perdón, les ofrecemos la gracia, les perdonamos esto. Entonces, al perdonarles, nuestra relación con ellos queda restaurada. No acumulamos faltas, ¿no? No debemos acumular faltas. Cada falta, cada pecado, cada acción de rebeldía debe ser tratado, ¿no? Con el propósito de ofrecer el perdón y luego la restauración. Y eso debería terminar, todo el problema debería terminar ahí. Dios, eso es lo que hace con Adán y Eva, ¿no? Dios finalmente va a perdonarles por medio de la obra de Cristo. Dios va a traerles el perdón y la restauración. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Que un hijo de la mujer, ¿no? Va a acabar con la obra de Satanás, ¿no? Y por medio de este hijo, Dios va a traer la gracia del perdón a nuestras vidas y Él va a restaurar la relación con nosotros de tal manera que somos llamados hijos de Dios y podemos decirle a Dios con toda confianza, Abba, Padre. Podemos acercarnos a Él con toda confianza porque Dios ya ha levantado las barreras que nos dividían en ese momento. Entonces Dios trae gracia. Entonces Él nos llama como a papás, como representantes de Dios, a ofrecer esta gracia del perdón y restauración. Son principios que podemos ver en base a la historia de Génesis, lo que Dios hace con Adán y Eva. Y quiero hacerles estas preguntas. Ted Tripp, en el libro que él escribe, Pastoreando el Corazón de sus Hijos, al hablar de comunicación, ¿no? Él anima, dice, a preguntarnos, ¿no? Como papás, nos anima a preguntarnos, ¿estoy hablando con amor o con enojo, con irritación? Cuando me acerco a mi hijo para tratar un tema, ¿estoy comunicándome con él con amor o con irritación? ¿Quiero ayudar a que él sea restaurado o quiero controlar tanto su vida que quiero que todo lo que haga me satisfaga? Estoy escuchando realmente cuando le pido cuentas sobre algunas acciones que he hecho, realmente le estoy escuchando o solamente lo que me ha dicho ha servido como una razón más para aumentar el castigo que quiero darle. En cuanto a nuestros hijos, ¿no?
es, las preguntas que ellos deberían hacerse es, ¿qué está pasando en su corazón? ¿Qué necesita escuchar? ¿Cómo puede ser ayudado con gracia y verdad en su vida? No son preguntas que ellos también tienen que hacerse y no siempre lo van a hacer. Nosotros como papás tenemos que ayudarles a ellos a que ellos descubran la razón del por qué hacen lo que hacen. Ayudarles a ellos también a escuchar atentamente lo que nosotros les decimos. Eso es lo que vemos en Deuteronomio una y otra vez, ¿no? Escucha, oh Israel, presta oído, ¿no? A lo que Dios está diciendo. A veces nosotros necesitamos recordar esto a nuestros hijos y tenemos que ayudarles justamente a que ellos puedan escuchar, ¿no? Lo que les decimos y nosotros también podamos escuchar lo que ellos nos están diciendo, inclusive con sus acciones. Entonces, Dios nos anima en una comunicación efectiva o afectiva, con afecto, pero también que impacte, por eso hablamos de efectiva, nos está ayudando nos ayuda a pensar en esto. Tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que escuchar lo que tienen que decirnos. Tenemos que buscar que ellos puedan entender su propio corazón, sus propias intenciones. Tenemos que llevarles a la verdad con amor para que ellos vean con claridad, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es la falta que han cometido? Y tenemos que ofrecer siempre gracia y restauración, porque esa es la meta, es gracia y restauración. Así que escuchar no es una técnica, porque si fuera una técnica, entonces tendríamos que, bueno, quizás entre las recomendaciones, lavarnos bien los oídos, lavar bien los oídos de nuestros hijos. Y bueno, paso uno, hablar lentamente, tendríamos que decir cosas como esas. Comunicación es una expresión práctica del amor cristiano, donde hablamos y escuchamos, tratamos de entender, ¿no? Y cuando ha habido una falta, nos acercamos a la persona y escuchamos lo que tiene que decir antes de aplicar cualquier castigo que estamos pensando. Necesitamos oír primero las razones. Por eso nos acercamos y escuchamos. Necesitamos hacer preguntas para ayudarle a entender por qué es lo que ha hecho. Y necesitamos otra vez recordarle la verdad, ¿no? Le ponemos frente a la verdad y luego ofrecemos gracia, ofrecemos perdón y restauramos nuestra relación. Esas son las cosas principales en cuanto a una comunicación efectiva y afectiva. Sí. Entonces podemos pasar a un tiempo de preguntas que puedan ayudarnos a ver cómo aplicamos estos principios que hoy les he mencionado, estos 4 principios que les he mencionado. Entonces podemos pasar a un tiempo de preguntas. Mm, Muchas gracias, Pastor, por la exposición. Creo que ha sido bien claro. Y como bien lo mencionaba, este es el momento de sus consultas, mis hermanos. Pueden levantar la mano o también pueden escribir sus preguntas y dudas en el chat. Tenemos una pregunta al interno.
¿Cómo podemos aplicar esta comunicación afectiva y efectiva en caso de adolescentes? Saben, es precisamente con ellos donde tenemos que tomar tiempo de escucharles antes de que apliquemos el castigo. Necesitamos escucharles y ayudarles a ellos a entender por qué han hecho lo que, lo que han hecho, ¿no? Necesitamos dialogar con ellos respecto a lo que ha pasado. No podemos ignorar. A veces pensamos que porque son adolescentes y están pasando por cambios biológicos y es una edad muy difícil, entonces pensamos que ellos están, su pecado contra los papás, pensamos que están justificados en sus cambios, ¿no? Que ellos no son culpables, es su cambio biológico, es el cambio de niños a jóvenes que está afectando. Por tanto, pensamos que ya tenemos que dejarles nomás, ¿no? Tenemos que entenderles, ¿no? Porque todos los adolescentes pasan por esto y no tenemos que confrontar esto que está ocurriendo. Son con ellos precisamente que más tiempo necesitamos hablar para que ellos puedan comprender las razones que les han llevado a actuar como lo han hecho, ¿no? Por eso necesitamos escucharlos. Con más razón como papás necesitamos acercarnos a ellos, ¿no? Saben, va a pasar que muchas veces te vas a acercar a ellos y quizás no respondan, simplemente se callen. No te irrites, ¿no? Suele pasar que nos enojamos más, ¿no? Y decimos, ahora no me vas a contestar, eres un malcriado y tú no quieres hablar sobre esto. Nos lleva a enojarnos más todavía. Su silencio nos provoca más enojo. Entonces, no está bien responder de esa manera. Es con ellos que a veces necesitamos decirle, mira, quiero que pienses en esta pregunta. Vamos a hablar de esto. Quizás hoy es muy tarde para tratar esto en la noche, entonces vamos a hablar de esto mañana. Pero por favor piensa en esta pregunta, ¿no? Si ha hecho algo, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? ¿No? ¿Qué te ha llevado a esta conducta? Quisiera entender, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto mañana. Por favor, piensa en esto. Entonces, con ellos necesitamos hablar mucho con ellos, ¿no? Hay hijos con los que rápidamente ellos reconocen y dicen, sí, yo me he olvidado, y tal vez honestamente alguno hay olvidado honestamente. Aún eso tú tienes que darte cuenta si es honesto en lo que te está diciendo. Ahora, no pueden olvidar cada vez, ¿no? Entonces, si cada vez están olvidando y las cosas que ha olvidado cada vez, no, hay un problema ahí. No, no es, una vez puede pasar, ¿no? Pero por eso tenemos que ser sabios al escuchar lo que tienen que decir cuando han hecho algo. Tenemos que ser sabios y escuchar atentamente para descubrir el por qué han hecho eso antes de actuar. Entonces, les recomendamos hablar mucho con los adolescentes principalmente. Muchas gracias, pastor. Ha quedado claro. El escuchar creo que es una parte muy importante de la comunicación, sobre todo con ellos, ¿no? También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo castigar ofreciendo gracia y restauración? Cuando, cuando pensamos sobre gracia, estamos pensando que entonces no damos el castigo porque eso no sería mostrar gracia. A veces pensamos así, ¿no? Que castigar no es mostrar gracia. Miren lo que pasa con Adán y Eva. ¿Qué es lo que Dios hace con ellos? Ellos tienen que sufrir las consecuencias
de su desobediencia, ¿no? Dios los tiene que sacar de Edén y poner, dice, dos ángeles, querubines con llamas de fuego, ¿no? Para que ellos no tomen, no extiendan su mano a tomar también del árbol de la vida. ¿Acaso Dios ha sido un Dios sin gracia al echarlos? No. Dios aún ha actuado con gracia en esto que Dios está haciendo, ha actuado con gracia para que ellos entiendan que su rebelión, su desobediencia tiene consecuencias. Eso es lo que hacemos cuando aplicamos el castigo. Les escuchamos, ¿no? Eh, Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Digamos, mi hijo José, 12 años, ¿no? Y él, hemos acordado, ¿no? Que él debe ordenar su cuarto, es su responsabilidad mantener todo ordenado. Le hemos enseñado desde pequeño, es clara la instrucción, ¿no? Es bien claro la instrucción. Su cuarto debe estar ordenado, sus cosas, su ropa debe estar en el mueble y lo que está sucio debe estar en la ropa sucia, su cama debe ser tendida todos los días, porque esa es la regla que estamos poniendo como papás y eso es bueno. Si él no lo hace, entonces tengo que tratar con él y decirle, José, mira, esto es lo que te hemos dicho que debes hacer. Por qué no lo has hecho? ¿No? ¿Por qué no has tendido tu cama? Probablemente tal vez él puede decirme es que me he dormido, ya era tarde y he tenido que salir rápido. Ya, José, entonces, pero ahora tienes que tender tu cama y recordar mañana, necesitas ayuda para que yo te levante temprano y tú tengas oportunidad de tender, necesitas ayuda en esto, ¿no? Ya, pero si lo vuelve a hacer otra vez, ¿no? Si yo he ido y le he golpeado y le he dicho, José, ya es hora de que te levantes, ¿no? Y él, bueno, ya me dice, ¿no? Y no lo ha hecho bueno, ha salido rápido otra vez y no ha cumplido con lo que ha hecho. Entonces yo tengo que hablar con él y tengo que decirle, José, yo te dije que deberías hacer esto y mira, otra vez no lo has hecho. Y yo he golpeado tu puerta para decirte que debes levantarte y no lo has hecho. José, mira, yo necesito castigarte para recordarte que la desobediencia trae consecuencias, ¿no? Entonces voy a castigarle, ¿no? Si todavía lo hago físicamente, lo haré físicamente con él. Pero si ya él es adulto o es más grande, y ya esto podría, en vez de traerle, llamarle al arrepentimiento, esto le puede llevar a sentir vergüenza que todavía su papá le esté castigando, entonces yo debo aplicar un castigo, ¿no? De acuerdo a a la falta que ha ocurrido, ¿no? Puedo buscar una forma de castigarle a él, ¿no? Si él tiene digamos, le permito yo en la semana tener un tiempo de juego de 2 horas, ¿no? Le permito jugar 2 horas. Bueno, con mis hijos, ellos les permitíamos jugar un juego en Nintendo 2 horas a la semana, ¿no? Y cuando ellos, digamos, habían hecho algo que no estaba bien, le decíamos, lo siento, pero esta semana no puedes jugar, ese es el castigo que estamos estableciendo, no porque tú no has cumplido, entonces yo debo aplicar esto. ¿Acaso en esto no estoy mostrando gracia? No, no es para destruirlo, es para recordarle que nuestra desobediencia tiene consecuencias y pueden ser muy dolorosas, ¿no? Actos que donde ellos no tomen en cuenta, puede llevarlos a cosas más dolorosas y terribles, ¿no? Entonces, debo aplicar el castigo y en eso estoy mostrando gracia, porque aplico el castigo y después nuestra relación otra vez está bien. No necesito volver a decirle ahora,
ahora 2 meses, 3 meses. Tampoco apliquen castigos que no van a cumplir. No, tampoco apliquen eso. A veces decimos ya 1 mes sin televisión. ¿Van a cumplir ese castigo? Ustedes mismos como papás, ¿van a cumplir ese castigo? ¿Qué va a pasar cuando tú quieras ver televisión y él está castigado? Entonces ya, anda a tu cuarto mientras yo veo televisión, porque no tienes que ver televisión. ¿Van a cumplir ese castigo? Tampoco apliquen castigos que no pueden cumplir ustedes mismos como papás. Hagan que estos castigos sean cumplidos, ¿no? Bueno, mañana tú no puedes estar con tu celular porque, bueno, ese es el castigo. Entonces, es algo que pueden cumplir. Ellos pueden estar un día sin celular porque tú lo puedes tener, pero 1 mes, ¿no? Por eso tienen que ser castigos que tú mismo vas a poder controlar y aplicar. No exageren en esto. La idea no es destruirlo, la idea es restaurarlo, que recuerde que cualquier falta tiene consecuencias. Hay un castigo detrás de cualquier falta. Muchas gracias, pastor. También tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo hablar con mi hijo joven de 24 años cuando sus respuestas son cortas y no quiere hablar más? Cuando le hablo de Dios, me dice, ya sé textos y no va a la iglesia. Sí. Bueno, obviamente si no va a la iglesia, es alguien que eh, no es creyente, ¿no? No es creyente. Pero aún así, aunque esta persona no es creyente, él está bajo autoridad. Si tiene 24 años y vive todavía en casa, ¿no? Es dependiente de los papás, entonces hay que sentarse con él y decirle, mira, todavía tú estás viviendo bajo autoridad, bajo nuestra autoridad. Cuando tú te cases y formes una familia, entonces tú ya serás responsable de tu familia, seguramente vivirás en otro lugar, entonces tú vas a poder eh, decidir y tomar tus decisiones en cuanto a tu familia. Ellos estarán bajo tu autoridad, pero ahora estás todavía bajo nuestra autoridad, entonces tú sabes claramente de este niño que estas son nuestras reglas y esto es algo que tú debes cumplir. Tiene 24 años, ¿no? Y decirle, mira, sé que quizás a ti no te importa lo que dice Dios, pero para nosotros es muy importante lo que Él dice. Él dice que tú deberías obedecernos. Esto es bueno. Inclusive esto es para tu bien. La Biblia dice que hay una bendición para los hijos detrás de la obediencia. Tú no lo estás haciendo. Entonces, tú estás poniendo tu propia seguridad, tu propia vida, estás poniendo en peligro, ¿no? En peligro. Y mi tarea como papá es ayudarte a volver a esto que es la bendición. Y para esto, a veces voy a necesitar ser muy, muy duro en esto y quizás no te guste esto, ¿no? Pero si tú quieres todavía vivir bajo esta autoridad de la casa, estas son las cosas que debes cumplir. Si tú no estás dispuesto a cumplir estas cosas, sabes, quizás es momento de que tú busques uh, otro lugar para poder vivir y hacer lo que tú crees que debes hacer, ¿no? Porque, bueno, no tiene sentido que tú sigas viviendo aquí y tú no respetes nuestra autoridad, ¿no? Entonces, tienes que pensar en esto. Yo no te estoy echando de la casa, solo te estoy dando una opción en cuanto a esto, ¿no? Quieres estar aquí, esto es lo que debes cumplir. No quieres hacerlo, bueno, con mucho dolor en mi corazón,
tengo que decirte que entonces puedes buscar un lugar donde vivir, cubrir tus necesidades y bueno, decidir sobre tu vida sin que nadie tenga que decirte nada, ¿no? Entonces, necesitamos llegar a un punto así con un hijo de 24 años. Bueno, 24 años, hay ya muchos jóvenes que viven ah, solos, trabajan, cubren sus necesidades, están pensando en quizás ya más adelante en formar una familia, ¿no? Entonces, ah, creo que es una edad ya donde él puede ver por sí mismo si no está dispuesto a someterse a la autoridad de los papás. Pero esto, no puedes decirle esto gritando, no puedes decirle esto enojado, tirando las cosas, no. Necesitas sentarte con él y hablar como un papá, escuchar sus razones, ¿no? Pero decirle claramente que esas son las condiciones, ¿no? Si él quiere y aprecia estas condiciones, es muy bienvenido a seguir bajo el techo, ¿no? Sé que suena duro, pero a veces necesitamos tomar estos pasos. Muchas gracias, pastor. Con cierto es esto. También, hermanos, si alguno de ustedes tuviera su consulta, su pregunta, puede abrir su micrófono y hacerlo de manera directa. Al parecer todo ha quedado claro. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y también por la exposición. Y bueno, vamos a terminar con una oración en este tiempo. Lo invito, pastor, para que pueda guiarnos en oración. Ya. Señor,